Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Hoy con nosotros un habitual de este programa. Se trata del ingeniero Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y un colega periodista, porque su columna en el periódico Hoy de los sábados, pues yo no me la pierdo. Y a veces cuando lo voy a entrevistar, ya muchas de las preguntas que le formulo es obtenida, sustraída, valga el término, de su columna que he leído, y entonces sobre el tema que trató ahí y los criterios que externó, pues va mi pregunta. Antes de iniciar el programa, mi más sentido pésame a los familiares, sobre todo a su viuda Yolanda, del profesor Jesús de la Rosa, un destacadísimo catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un pedagogo experimentado y además un hombre que libró fuertes batallas, incluso con el fusil al hombro, en la guerra de abril de 1965, que desembocó en la segunda intervención militar norteamericana, esta vez disfrazada de Organización de Estados Americanos, y tanto al inicio de la revolución como después de la intervención del 28 de abril de 1965, vio a Jesús de la Rosa con su valentía, su arrojo y su sentido patriótico arriesgar su vida varias veces en rudos combates de ese conflicto armado dominicano. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez. Guillermo, nos interesa saber cuál es tu opinión. Seguramente saldrá un análisis. Estamos grabando jueves, el próximo sábado, sobre el torneo comercial del 19 de mayo, congresual y presidencial, con los resultados que todo el pueblo conoce. Nos gustaría escuchar al analista veterano político Guillermo Carán su opinión sobre las circunstancias y las características de los resultados de ese torneo comercial. Bueno, yo creo que ha sido un torneo que, con todos los problemas que ha tenido, ha aportado ha hecho un importante aporte a la perfección de la perfectibilidad de la democracia dominicana. Particularmente entiendo que hubo señales que el pueblo le envió a la colectividad política dominicana, a nuestra sociedad, señales contundentes. Por ejemplo, que quería que el presidente Abinader continuara gobernando, definió quién es el líder, de dónde radica, dónde está
el liderazgo de la oposición en Leonel Fernández y en la Fuerza del Pueblo, porque antes de las elecciones había una competencia de que si la oposición la dirigía el PLD o la dirigía la Fuerza del Pueblo, si Danilo Medina o Leonel Fernández. Yo creo que el pueblo habló. En ese sentido, me parece que fueron señales contundentes que debemos respetar y que debemos adecuarnos. El hecho de que el PLD haya quedado en una posición muy desplomada, muy descendiente, te da una señal de algo que habíamos hablado antes, de que el sistema de partido dominicano está cambiando, mutándose. Ya el PRCC y el PRD, y no me siga presentando como dirigente reformista, porque ya el Partido Reformista realmente no existe, ni yo estoy activo en la dirección. No quiero que lo que queda de ahí entiendan que yo estoy usurpando funciones, pero la realidad es que tanto el PRD como el PRCC están fuera de influencia y de circulación. Sacaron en menos del 1% de los votos cada uno, y el PLD con un desplome de hacia un 10%, te da la señal de que el sistema de partido que hasta ahora habíamos tenido, reformistas, PRDistas y PLDistas, está agonizando o está colapsando o ya colapsó. Entonces me parece que eso, junto al surgimiento de otro bipartidismo, PRM, Fuerza del Pueblo, hay un cambio que debemos entender y que los propios políticos deben entender para que no le suceda lo que le acaba de suceder a los partidos precedentes. Porque incluso decía un amigo mío hace años, un correligionario político, Alberto Guzmán, que se murió a los 30 años, que en República Dominicana no se queman los hombres, los líderes, sino que se queman las organizaciones políticas. Y tú recuerdas que en el postrujillismo hubo un partido fuerte que fue la Unión Cívica Nacional y que se quemó. Entonces, la experiencia, los precedentes que hemos tenido es que las organizaciones, como los seres humanos, bueno, nacen, crecen, viven y fallecen. Ahora estamos observando ese fenómeno. Y creo que es una lección importante para que esos dos partidos actúen en conciencia de esos precedentes, en conciencia de que han recibido un mandato del pueblo, pero en conciencia de que si no lo ejercen bien, también desaparecerán como están desapareciendo lo que ya te he citado. Creo que hay un ingrediente importante y es la alta abstención, aunque acabo de leer un artículo, un comentario interesante de el político reformista Janssen Romero, Relaciones Exteriores, que gran parte de la abstención tan alta se debe a que se incorporan los dominicanos residentes en el exterior, que ahí sí la abstención fue muy alta. Él habla de que prácticamente un 80, un 70, entre el 70 y el 80% la abstención, y eso influye en esta abstención global que estamos teniendo de un 46%, que es la más alta de toda la historia de las elecciones dominicanas, incluso más alta que con la pandemia, lo cual deja mucho que desear. Entonces, entiendo que los partidos tienen que revisarse, los partidos y los candidatos, por qué no entusiasmaron más a la gente para que fuera a votar. ¿Por qué no causaron más movilización en sus militancias y en sus simpatizantes para que concurran a votar? Pero también la Junta Central Electoral, que ciertamente se está llevando muchos laudos en este proceso, también tiene que revisarse algunos aspectos que tal vez influyeron en que la abstención sea alta. Por ejemplo, los partidos tienen obligaciones constitucionales de servir al interés general. No lo están haciendo. Pero la Junta tiene facultades para obligar a los partidos a que se sometan al mandato constitucional.
Hubo, por ejemplo, muchas irregularidades. Compra de votos, una compra sofisticada de votos que no es comprar para que votes por mí, sino comprar para que no vayas a votar, que es una comercialización del voto muy cómoda, el proselitismo en las mesas electorales y el tema del manejo financiero de los partidos, de los recursos del Estado, que a mí me parece que tú compras cuando hay mucho dinero. Entonces, todo ese dinero que le dio el Estado a la Junta Central Electoral para que a su vez se lo transmitieran los partidos, y contribuyó a que haya disponibilidades para comprar. Me parece que la abstención, así como debemos entender que el pueblo votó porque Luis Abinader siguiera, que el pueblo votó porque Leonel Fernández lidere la oposición, que el pueblo castigó al PLD, un castigo, una sanción que debió provenir de la justicia, y además por estar improvisando candidatos. Pues un candidato presidencial no se puede improvisar de la noche a la mañana. Y el PLD, las dos últimas elecciones, nos ha acostumbrado a ello. Además de eso, la Junta Central Electoral y los partidos que quedan del sistema deben entender que hay que revisar muchas cosas para que la atención no siga siendo influenciante en el proceso electoral, porque una alta abstención resta legitimidad a los procesos. Por ejemplo, mire este detalle, otro elemento es revisar la cantidad de partidos postulando al mismo candidato. 33 partidos. Yo mismo, yo me confundí al votar, yo voté por Omar Fernández, pero voté en la casilla que no debía haber votado. Y si eso soy yo, ¿qué será una persona que no esté tan acostumbrado a las letras, al lápiz, que no tenga una determinación política determinada como la tenía? No, yo fui concretamente a votar por mis candidatos. Ya yo sabía por quién iba a votar a la presidencia, por quién al senador y por quién al diputado. Entonces, eso tiene que revisarse. No puede seguir que 33 partidos políticos que no saquen el 1% de los votos vivan con un criterio comunicacional y teniendo dinero, porque cada uno tiene una proporción de las asignaciones que le da el Estado. El 20% se reparte por igual entre todos, y esos son millones. Entonces creo que es hora de que revisemos con sinceridad y con determinación esas características para perfeccionar nuestro sistema electoral y democrático. Y perfeccionando la democracia tenemos más esperanza de que los manejos gubernamentales procuren el mejoramiento social y económico de nuestra población. El presidente Abinader ha sido reiterativo en cuanto a que no optará por otro periodo cuando termine en el año 2028 su segunda gestión. Y al mismo tiempo ha hablado de que propiciará una reforma que consistirá en blindar, ese fue el término que usó, la Constitución de la República para que luego alguno de los jefes de Estado subsiguientes intente ir más allá de los 2 periodos consecutivos que autoriza la Carta Magna en la actualidad. Guillermo Caram, en su larga trayectoria en el Partido Reformista Social Cristiano, apoyó varias veces los intentos reeleccionistas del doctor Joaquín Balaguer. En la actualidad, ¿qué opina este diestro comunicador y dirigente político Guillermo Caram sobre la repostulación que culmine en reelección? Bueno, yo no creo que los políticos comprobados deben jubilarse.
respeto la voluntad y la decisión del presidente Balaguer, del presidente Abinader, de que será su último periodo, como dijo en una declaración, aunque los políticos se deben a sus seguidores. Los políticos no somos dueños de nosotros mismos. A veces pensamos y queremos una cosa y tenemos que hacer otra. Él dio una declaración de que no va, de que aquí terminaba. Yo la respeto. No sé si la podrá mantener, pero en cuanto a principios, yo no creo que un político probado en esta sociedad que haya hecho aportaciones positivas y sanas al crecimiento económico y social de la población debería retirarse. Si fuera así, si creyera eso, yo mismo me retirara, porque ya tengo varios años, tengo muchos años de edad, no tanto como tú, pero tengo muchos años, soy octogenario, y he desempeñado funciones públicas y como dicen algunos de mis amigos, ya tuviste tus aportes, descansa. Pero como dijo Lyndon Johnson, el que le inyectan en la vena la sangre de la política no la suelta jamás. Y por más que, mira, ahora en este proceso electoral que no estuve tan activo como en los anteriores, por momentos me sentía inquieto y como por ejemplo no era candidato de nada, ni estaba apoyando públicamente más nada, con excepción de las ocasiones y oportunidades que por los medios dije que seguiría apoyando al presidente Abinader, como lo hice en el 12, en el 18 y en el 20. Todo eso me causaba cierta inquietud y también sería un gesto de coherencia de mi parte. Si yo mismo apoyé la postulación de Balaguer varias veces, incluso promoviéndola en el año 88, yo fui uno de los primeros que en una reunión en el Seibo lanzó la candidatura de Balaguer en el 90. Yo no puedo atacar ahora la reelección cuando la apoyé mientras fui dirigente reformista y funcionario gubernamental. Pero eso es una decisión que tiene que reservársela y respetársela al presidente Abinader. Se ha visto aquí que los partidos como el Reformista Social Cristiano, cuando entran en ese declive en cuanto a simpatía popular, difícilmente vuelvan a recuperar su pasada fortaleza electoral. Tú, de acuerdo a lo que dijiste, casi contestas esta pregunta. ¿Se recuperará electoralmente el Partido Colorado? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser honestos. No hay forma de que el Partido Reformista, como el Partido Revolucionario Dominicano, haga como el ave fénix, que vuelva de las cenizas. Para eso se necesitaría una dirigencia que tenga capacidad de renuncia. Y además, los componentes de renovación, el discurso de renovación que se necesita para que la sociedad dominicana, particularmente la juventud, pueda reentusiasmarse con el Partido Reformista, no lo está teniendo, porque ni siquiera tuvo el discurso del propio Joaquín Balaguer, el fundador del partido, que incluso en una ocasión llegó a decir que su legado más importante que dejaba era el Partido Reformista. Pero el discurso reformista de hoy no sintoniza con las ejecutorias del presidente Balaguer, y mira que es necesario, porque ahora se necesita austeridad, disciplina fiscal, frenar el endeudamiento, proteger el medio ambiente, mejorar las relaciones con Haití. En fin, todo eso es parte esencial de la cosmovisión política y gubernamental de Balaguer, y el Partido Reformista no hace gala de poseer ese caudal de ejecutoria
con lo que podría entusiasmar a gran parte de la población. Entonces, prácticamente se ha quedado como un partido administrador de los fondos que da la Junta Central Electoral, administrador de los locales y contemporizador mediante participaciones electorales para favorecer a determinados caudillos regionales. El presidente Abinader ha sido también reiterativo en cuanto a que no solamente va a blindar la Constitución para evitar alguna aventura reeleccionista que exceda los 2 periodos. Ahora, al economista Guillermo Caray hay que preguntarle, ¿tú consideras que es determinante, necesaria y hasta imprescindible una reforma fiscal? Porque en tus artículos he visto que elogias por un lado la destreza del presidente Abinader al frente de la jefatura del Estado, pero al mismo tiempo hace señalamientos y me imagino, casi puedo adivinar, que como economista y habiendo leído siempre tus artículos en la columna tuya sabatina del periódico Hoy, que estás con la reforma fiscal. Mira, no solamente la reforma fiscal, leía precisamente hace unos minutos un enfoque de la economista Mercedes Carrasco, que decía que antes que la reforma fiscal hay que reformar el sistema eléctrico, porque es el principal causante del déficit fiscal. Hay que hacer la reforma fiscal, eléctrica, educativo, institucional, la reforma del Estado. Y déjame decírtelo en estos términos: mientras más demoremos las reformas, más costosas serán, más dolorosas serán, menos voluntarias serán, más impositivas serán en el sentido de imposición. Y no es lo mismo hacer una reforma por gobernantes dominicanos, por profesionales dominicanos, por políticos dominicanos, que hacer una reforma, por ejemplo, impuesta por organismos internacionales que, naturalmente, defendiendo las acreencias que tienen en República Dominicana, se preocupan porque la fiscalidad dominicana le permita cobrar sus acreencias. Entonces, mientras más demoremos esa decisión, serán más costosas, más sacrificio para el pueblo, más sacrificio para la economía. Y eso es malo. Mira el caso de Argentina. Por estar demorándola o buscándole salidas, por ejemplo, con lo que hoy llaman ellos mismos capitales buitres, pero que en el pasado acudieron a subsanar sus déficits, que es lo que aquí llamamos bonos soberanos. Bueno, ahora cayeron en las redes del Fondo Monetario Internacional, que le está exigiendo una serie de reformas. El Fondo Monetario tiene años diciéndole en cada evaluación anual que hacen de la República Dominicana que tiene que ajustar, mejorar, adaptar la fiscalidad para que no sea tan dependiente del endeudamiento externo. Pero nosotros seguimos. De manera que creo necesario, imprescindible, para usar tu propia palabra, esa reforma, porque de lo contrario nos va a salir muy cara en términos económicos y hasta humanos en el futuro. Mira la experiencia que tuvimos en el año 83, 84, perdón, con Salvador Moles Blanco, cuando aplicó los ajustes de precios impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Mira cómo se detonó una poblada que causó cerca de 100 de muertos. Entonces, tenemos que aprender las lecciones. En cambio, las otras reformas, las que hizo Balaguer en los años 89, 90, 92, la reforma fiscal, ahí no se tiró un tiro, no murió nadie, y todo el mundo ha quedado tan contento que hoy todo el mundo habla de esa reforma como referente del tipo de reforma que se necesita hacer en la República Dominicana. En América Latina
han ido desapareciendo paulatinamente los líderes mesiánicos, poseedores de una sólida ideología adscrita a alguna doctrina político-económica vigente en esas décadas pasadas. La pregunta a Guillermo Caray es: ¿el efecto Fukuyama sobre la desaparición de las ideologías es lo que ha determinado que ahora los partidos políticos todos son prácticamente la misma cosa? Hay mucho de eso, aunque yo sigo pensando que el sustrato ideológico va quedando en los partidos y en los líderes, y hay soluciones que buscan obedeciendo a esas corrientes, a esa filosofía. Por ejemplo, el populismo a través de los subsidios gubernamentales, eso es un tipo de solución a nuestros problemas que son propios de la socialdemocracia, de los partidos estatizantes, no son propios de los partidos que creen en una economía libre, en que es la economía la que debe resolver los problemas económicos, que es la economía la que debe generar empleo y no el Estado para hipertrofiar su burocracia. Yo creo que, como te he dicho en otras ocasiones, las sociedades caminan, evolucionan por ciclos. A veces son muy pragmáticas, a veces son ideológicas, a veces son militares, a veces son civiles, a veces son de derecha, a veces son izquierda. Pero en el péndulo, que en uno de los péndulos está el componente ideológico, que tarde o temprano va a volver a ser tomado en consideración. Naturalmente estamos en un mundo donde el componente filosófico del mundo no es un elemento tan preponderante como lo era antes. Ahora prima más el pragmatismo, la tecnología, la informática, y eso está cambiando, por supuesto, el modo de vivir. Pero a la larga, yo siempre he dicho, cuando los juegos se trancan, las ideologías inspiran una respuesta. Y además, las ideologías inspiran comportamientos morales, éticos. Yo, por ejemplo, provengo del grupo social cristiano. Tú no puedes señalar ninguno de los dirigentes connotados del social cristianismo en ellos dolosos, mientras ejercimos funciones públicas, casi siempre en los gobiernos del presidente Balaguer. Eso se debe a que, acompañado de la ideología, hay un componente de ética que guió el comportamiento de cada uno de nosotros. El que no tiene ideología, es más fácil que no tenga ética, que no tenga moral y en consecuencia maneje ligeramente fondos públicos. Bien, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite a través de la frecuencia 6 del canal del Sol, tanto en el sistema Claro como en Altiz, y por vía satélite por Panansat 1. Se transmite domingo de 9 a 10 de la noche y luego a partir del lunes en horas de la tarde y de manera indefinida a través de YouTube. Volvemos después de esta pausa. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Continuamos dialogando con este diestro comunicador y dirigente político, economista, que es el ingeniero Guillermo Caray. Guillermo, ¿qué piensas tú como hombre que ha llevado una vida política a nivel continental en los años del cristianismo social cristiano, valga la redundancia y disparate del cristianismo? Bueno, el socialcristianismo, tú viajaste sobre todo por América Latina,
Y ahora lo que yo me pregunto es, ¿por qué la derecha, porque el socialcristianismo podía ser definido como de izquierda democrática o de centro, y ahora la derecha ha llegado a tales extremos en América Latina que lo del presidente Javier Milei en Argentina es algo que va al extremo de los extremos de los extremos políticos. ¿Qué piensas tú de esa gestión de Javier Milei en la patria de San Martín? Mira, debo decirte en primer lugar que reiterarte lo que te dije en el segmento anterior. El mundo evoluciona como péndulo, a la izquierda, a la derecha, revolucionarios, conservadores, militares, civiles. Cuando los regímenes son de izquierda y no resuelven los problemas, entonces surgen componentes llamados de derecha. Yo no soy muy inclinado a las etiquetas, sobre todo a la autoetiqueta, porque hay muchos políticos que se autoetiquetan ellos mismos, diciéndose socialistas, izquierdistas, revolucionarios, etcétera. Pero bueno, aceptándolo porque es una realidad que no puedo ignorar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como los llamados izquierdistas, socialistas, revolucionarios, que a mi juicio la mayoría no lo son, que podrán ser estatistas con vocación dictatorial, pero revolucionarios como tal, lo que han hecho, a mi juicio, hundir economía, como el caso de Venezuela. Y el caso mismo de Argentina. Argentina, tú recuerdas, a principios del siglo pasado llegó a ser la décima potencia del mundo y hoy es una nación altamente endeudada, con una inflación tremenda. Venezuela con su riqueza petrolera. En fin, pudiera Colombia, que es una potencia y tiene unos recursos naturales enormes. Mira cómo el componente político, los vínculos guerrilleros, la corrupción, todo eso ha hecho fracasar gobiernos que pudieran decirse izquierdizantes. El caso de Ecuador con Rafael Correa, que bueno, se presentó como un izquierdista, pero ahora está lejos de Ecuador, surge un gobierno en el otro extremo. Yo creo que la particularidad de ahora es que primero hay más franqueza en definiciones, da menos vergüenza. Antes, si a ti te acusaban de reaccionario, tú te avergonzabas. Y ahora hay una admisión clara, en el caso del presidente Milei, de que bueno, él es libertario, él no quiere saber de los izquierdistas, de los zurdos. Es pintoresco porque acabo de leer que hasta celebró un concierto recordando al cantante Flavio, al cantante argentino, no sé si fue Flavio, incluso con su banda y hasta música rock. Yo en cierto sentido no soy partidario de los extremos, pero apoyo lo que está haciendo ahora. Precisamente por lo que te dije antes, si tú no haces las reformas a tiempo, después son más costosas y más dolorosas. Y él está, por ejemplo, achicó el Estado, disminuyó los gastos públicos, el gasto público estatal, burocrático, para que el dinero quede más en la economía y al quedar más la economía genera empleo. Y propuso una serie de ajustes fiscales, revisó los subsidios, incluso dio la oportunidad de que los que recibían subsidios se reinscribieran y resulta que la mayoría no se reinscribieron. Y eso ha mejorado el horizonte económico argentino. Pero con relación al componente, a los vínculos, a las pendulaciones izquierda y derecha, yo creo que en la medida que un sector gobierne mal, en esa misma medida el otro extremo tiende a fortalecerse. La forma avasallante, aplastante, con ese casi 58% de la votación,
Y a nivel sexual, el PRM también resultó avasallante en cuanto al número de diputados y senadores. Ha hecho que muchos analistas del acontecer político nacional consideren que la democracia se torna vulnerable, frágil, cuando hay esa hegemonía a nivel de ejecutivo y congresual y municipal. ¿Tu opinión? Mira, yo creo que primero me parece que tanto los ganadores como los perdedores deben hacer un análisis frío. O sea, el presidente Abinader ganó significativamente. En términos de votos, no ganó abrumadoramente porque el incremento de votos con relación a las elecciones del 2000 no fue una suma exorbitante. Ganó con una abstención alta. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un estudio que yo hice, que el presidente Abinader hasta cierto punto le convenía una tensión baja, y que si hubiera votado, por ejemplo, en el caso ahora, el 16% de los electores que no votó, comparando el 46% que de abstención de hoy, con el 30% que ha sido la abstención normal de los procesos de las elecciones presidenciales normales, entiéndase, excluyendo la pandemia, porque esa fue una elección anormal. Entonces hay una diferencia de 16%. En la medida en que la concurrencia electoral fuera mayor o iba a ser mayor, en esa misma medida el gobierno tendría que hacer más esfuerzos para quedarse, para retener el poder. Yo creo que por un lado, por el otro, a veces nosotros dañamos los políticos con nuestras opiniones y lo ponemos en lo que no están. Los pueblos con relación a los políticos. Mucha gente habla de que estamos en los albores de una dictadura con ese control del Congreso. El presidente Abinader no tiene vena dictatorial. Entonces, comenzar a hablar de ese tipo de cuestiones, como también comenzando a hablar de las candidaturas del 28, ya discutiendo cuáles van a ser los candidatos en el 28, en ambos lados, porque mientras en el PRM hablan de David Collado, de la alcaldesa, de Yayo y de yo no sé otros más, pero en las fuerzas del pueblo ya alguien ha proclamado a Fernández como candidato presidencial. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que calmarnos y analizar fríamente los resultados. Y bueno, hay señales que se han emitido en esas elecciones, pero no la distorsionemos ni la magnifiquemos para dañar la democracia. Indudablemente que en el aspecto político, económico, tenemos, si no una dependencia, una unión estrecha con los Estados Unidos de Norteamérica y su gobierno. Como se está viendo ya, hay posibilidad de que en las elecciones presidenciales de noviembre el expresidente Donald Trump podría resultar vencedor, y entonces la población migrante dominicana que no está legal todavía podría ser, como ha prometido el mismo Donald Trump, expulsada en forma rápida y violenta del territorio estadounidense. ¿Qué opinas tú de esa posibilidad? ¿O tú crees o percibes que podría ganar Joe Biden? Mira, yo no entiendo mucho la política norteamericana y su relación
con República Dominicana. Pienso que nosotros deberíamos, porque no entiendo, por ejemplo, cómo es posible que aquí no hay un embajador y en Haití sí hay. No entiendo cómo el presidente norteamericano invita al presidente dominicano a un evento, lo sienta al lado, le da palmaditas de cariño, y sin embargo no se firman los documentos. Creo que nosotros debemos, esa falta de entendimiento mía sobre esa falta de comprensión de la política norteamericana, hasta cierto punto me genera a veces suspicacia. Yo decía, pero ¿será que esa potencia, que es la potencia vecina más grande que tenemos, que somos sus vecinos, como dicen ellos, su patio, tiene en el trasfondo alguna idea que es contraria al interés dominicano? Y también me preocupa que ante esa tónica, ¿cómo es posible que el cierto comportamiento del funcionariado dominicano con relación al norteamericano? Por supuesto que todo esto puede variar con las elecciones norteamericanas, que indudablemente a veces nosotros nos quejamos de que, bueno, si no tenemos opciones, tenemos que votar por el menos malo. No hay un candidato que llene las expectativas, pero en Estados Unidos está pasando lo mismo, ¿no? Tenemos un gobernante definitivamente débil, que incluso ha hecho que el mundo prácticamente resuene en los tambores de guerra por su debilidad, porque muchas naciones están aprovechando la debilidad actual del gobierno norteamericano para emprender a lo que siempre han emprendido. Yo no sé si tú te enteraste que prácticamente China está amenazando a Taiwán hoy con una intervención, y hubo un vocero de la Cancillería china que hizo una advertencia muy dura, y hay maniobras militares alrededor de Taiwán. Si tú le sumas eso a lo de Ucrania, a lo del mundo árabe, a lo que acaba de pasar en lo de Irán, bueno, murió por un accidente el presidente iraní. Como dice el Papa, el mundo está en guerra. Después no nos quejemos de que hubo excesos por parte de esos activistas y propulsores de la guerra. Bien, le agradecemos al ingeniero Guillermo Caram, un habitual del Vertiente de Opinión, para orgullo y satisfacción nuestra, que haya aceptado nuevamente venir aquí para... Yo me convierto, y lo he dicho, en una especie de discípulo atento a sus respuestas a mis preguntas, porque con Guillermo Caram, y me lo han dicho muchos de los teleaudientes de este programa, se aprende. Sí. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.